La vida de las familias después de la pandemia. He aquí su representación. Camila, Petra, Carlos, Dionisio. Nos podemos dar cuenta que así como lo representamos, cada segundo que pasa hubo una persona que falleció o que perdió su trabajo, dejando a sus familias vulnerables sin su apoyo económico que brindaban el hogar. El siguiente discurso está basado en el libro Trimestre Económico, volumen 137, de julio a septiembre del 2020, en su página 899. Dice, ¿qué viene después de la pandemia? En este libro nos hablan de 10 puntos que debemos tener en cuenta, que se deberían tener en cuenta en la pospandemia. En este libro nos hablan de diversas preocupaciones que se derivan de la pandemia, que son como consecuencias económicas, las cuales se espera que el gobierno en corto plazo pueda dar solución. Y me causó bastante impacto una cita que nos trae este libro, la cual dice, las personas solo aceptan el cambio cuando se enfrentan a una necesidad. Y solo reconocen la necesidad cuando una crisis se cierne sobre ellas. Titula de Jean Mantel. Durante la pandemia mundial del COVID-19 y ante una inminente crisis derivada de esta, surgen diversas preocupaciones respecto a las consecuencias económicas. De esta manera, el colectivo de Economía Fundamental propone una serie de puntos para mejorar esta crisis, que son los siguientes. Según el presidente Marco, metafóricamente estamos en guerra. El objetivo político de derrotar al enemigo el enemigo externo justifica romper las reglas de juego de la gestión económica ortodoxa mientras dure la lucha. La crisis política está relajando a un segundo o tercer lugar la preocupación por el cambio climático. La pandemia muestra una vez más cómo en cualquier crisis los trabajadores de servicios esenciales realizan de manera responsable las tareas sociales básicas con sentido del deber y sin quejarse, algo que a menudo está ausente en los sobresueldos de los altos ejecutivos. Entonces, la gran pregunta es, si volveremos a la normalidad. En nuestra aproximación a la crisis del COVID, rechazamos el orden habitual de prioridades, en que las grandes empresas son las beneficiarias. Se necesita tener en cuenta a los pequeños empresarios, que son la base de la economía en todos los países del mundo. Ya es tiempo de pensar en los más necesitados, en su salud, en su vivienda, en la alimentación. Acortar las cadenas de suministros largos en productos esenciales. Otro punto es reducir las licencias sociales, el daño ecológico que hacen los pequeños supermercados con su venta de plástico. Reforma de impuestos sobre la renta y el consumo de la riqueza. Las medidas ante esta crisis del COVID producirán un incremento en el déficit actual